CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas, y pues saludar como siempre a mis compañeras Verónica Palafox y Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Joana, Ivonne, me da mucho gusto estar con ustedes y con toda nuestra audiencia en esta emisión de Gafas Violetas, el espacio de las mujeres para hablar de las mujeres. Ay, qué bonito, Vero. Así es, la verdad es que, pues, como siempre, un gusto compartir con ustedes, chicas, haciendo este análisis de todas las noticias que suceden y sobre todo de estas lindas entrevistas que nos regalan, como siempre, estas mujeres tan maravillosas que siempre tenemos en nuestro programa. Entonces, pues, quédense a disfrutar de este episodio. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues la presidenta de México, la primer presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dio lectura a un mensaje en Palacio Nacional para presentar los resultados de su primer año de gobierno. Un evento esperado, claro que sí, un evento que fue incluso catalogado como histórico, debido a que es la primera ocasión en que una mujer como presidenta hace su informe de gobierno. Y bueno, con muchísimos signos para análisis, pero nada que pudiéramos destacar como algo inesperado, ¿no? Hace un análisis de lo que ha sido su mandato hasta el momento, resaltando pues que dio continuidad a lo que se considera como la cuarta transformación en la vida política de nuestro país, que es propiamente el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en el año 2018 y a partir de ello fue que se hicieron una serie de cambios en la política en México que van enfocados a una cuestión supuesta de austeridad y de verdadero compromiso en contra de las personas, a favor de las personas. Sin embargo, pues eso, pues hemos visto que en la práctica no se aplica al 100%. Ella, pues destaca los logros que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Propiamente, y digamos, entrando en la materia de lo que nos interesa tocar aquí en Gafas, es qué fue lo que se dijo de las mujeres. La presidenta repitió esta frase ya conocida: no llegó sola, llegamos todas. Al ser la primer titular del Ejecutivo, pues eso de alguna manera la impulsa, o es la frase que la ha caracterizado, eh, intentando dar un mensaje de igualdad, de reconocimiento, de desarrollo en la justicia para las mujeres. Sin embargo, las cifras de feminicidios, por ejemplo, pues siguen yendo a la alta, a pesar de que el mismo gobierno federal diga que no es así. Destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que dice que pues ha contribuido a una gran cantidad de distribución de la cartilla de los derechos de las mujeres para que las mujeres podamos tener acceso a estos derechos. No podemos decir que eso, o bueno, quisiera escuchar qué opinan ustedes. Yo desde mi punto de vista creo que eso no puede ser como el mayor logro que se pueda tener de una secretaría, que repartan folletitos de los derechos que en teoría deberíamos saber, ¿no? También destaca esto del apoyo a las víctimas, propiamente de las mujeres víctimas de violencia, con la operación de la Línea Nacional 079, asterisco 1, que dice que funciona y que está para el alcance de todas las mujeres, para la orientación y la contención emocional, así como algunos servicios de salud. En realidad, habría que esto hacerlo como más a detalle y ver qué tanto realmente esta línea funciona. A mí me parece que es importante que abra un espacio en sus discursos para decir esta información, por supuesto, pero no sé si de alguna manera estuvo más truqueada
porque no corresponde a la realidad que vivimos las mujeres todos los días. Pues realmente yo la vi, bueno, empezando por su imagen, porque a veces estamos en los medios, nos fijamos, me pareció que pues estaba bien plantada, segura de ella, eso me pareció muy bien, porque pues siempre hacer el primer informe dicho por una mujer, pues yo creo que siempre ha de ser muy, pues difícil e impactante, ¿no? Pero como tú dices, finalmente de todo el discurso no vemos todavía algo consistente para las mujeres, ¿no? Yo creo que muchas de las cuestiones de las que habló, sí habló de la educación, que me parece un punto fundamental de que haya mayores oportunidades de educación. Creo que eso puede lograr grandes cambios en, pues, en el país. Por supuesto, es un año en el que yo siento que empiezan todavía a ver, ¿no? Como tú dices, pues apenas hicieron un folleto, distribuyeron, pero no se han consolidado muchas de las cuestiones que requerimos las mujeres todavía, ¿no? Tendremos que esperar al siguiente año a ver qué nos informan, porque finalmente en la vida cotidiana, en lo que nos enteramos en los medios y en quienes investigan, finalmente pues seguimos viendo que hay feminicidios, que hay mujeres desaparecidas, que sigue la trata, o sea, cuestiones que son fundamentales para defender los derechos de las mujeres. Todavía no vemos que haya resultados, esperemos que pues se fortalezca esta Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y que realmente tome su papel de defensora de los derechos de las mujeres, porque pues ya no, ya CONAVIM y otras instituciones pues han perdido toda su, pues su capacidad de gestión y su fortaleza, o sea, se han diluido. Entonces, pues realmente tendrá que fortalecerse esa Secretaría de las Mujeres y realmente, como dice, pues llegamos todas y está para servirnos a la, en gran medida a las mujeres. Todavía en el discurso, pues me pareció un poco como cuando eres campaña política, muchas promesas de campaña no cumplidas, muchos planes para el futuro, pero pues resultados concretos, siento que todavía no los tenemos. Sí, por supuesto dio cifras y todo, pero todavía todo sigue siendo un poco incipiente. Y la verdad es que, como lo mencionan, como que, pues obviamente todo lo que haga va a ser relevante porque es la primera presidenta de nuestro país. Eso sin duda, ¿no? Lamentablemente que siempre esté mencionando al expresidente Andrés Manuel López Obrador es como su sombra, ¿no? Es estar ahí constantemente. ¿Por qué? Porque está continuando con su trabajo que dejó el expresidente, ¿no? Me parece que eso empaña mucho todo lo que sí ha logrado, si ha avanzado, si ha hecho algunas cosas buenas o demás, como que esa mancha, esa sombra que le deja este expresidente, pues no la deja brillar, ¿no? Se quedó fuera el Sistema Nacional de Cuidados, brilló por su ausencia dentro de de este informe de gobierno, que pues me parece lamentable, ¿no? Ya que fue o es una de las promesas que dio como en su campaña y y pues como con todo y la Secretaría de las Mujeres no se ha podido como que cerrar con este Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Ahí sigue congelado en el Senado y como que parece que no saben ni qué es, ni qué están haciendo, ni para qué va a servir, ni nada, ¿no? Entonces, y pues tenemos recientemente lo que pasó con con la CEPAL y la ONU, que pues lamentablemente están tratando de que México sea un país en donde la prostitución se le llegue a llamar que puede ser un trabajo y y pues todo esto de los vientres de alquiler, ¿no? Entonces, me parece que sí deja mucho que desear para lo que nos interesa a nosotras, ¿no? Como todos estos puntos importantes
que estamos esperando que resuelva y que va delegando, va delegando, va dejando y pues parece que se van a perder en cierto momento o que va a dejar que decida, pues no sé, ¿no? Ya ni sé quién va a decidir cómo va a ser la situación de todos estos temas que son relevantes e importantes para las mujeres, pero que ella en específico no está poniendo atención en ellos. Algunas de las cosas que me parece importante destacar es que se disolvieron 7 organismos autónomos, el IFT, el INAI, el Coneval, y se reasignaron algunas dependencias. Y esto puede ser como una modificación importante de forma en la organización del gobierno. Y al mismo tiempo habló sobre la creación de las secretarías, donde incluye la Secretaría de las Mujeres, Ciencia y Tecnología, Innovación, y una agencia digital, que es como parte de lo que ella hacía para su organización, le daba muchísimo peso a la agencia digital en la administración que tuvo en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como una especie de intento de decir que está trabajando en algo parecido a lo que se aplicó al gobierno de la ciudad y que le puede llegar a funcionar si logran sistematizar todos estos procesos que han quedado como en el olvido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el IMSS, que en teoría se está trabajando para que los expedientes puedan consultarse en cualquier clínica y pues esto tendría una mejora evidente para el trato de los pacientes, ¿no? Sí, yo pienso que pues nos quieren hacer sentir que somos tomados en cuenta como pueblo, pero volvemos a las épocas en las que en la que se les daban beneficios a la gente nada más. O sea, ¿cómo vamos realmente a desarrollarnos como cada mexicano, no? Yo creo que todas estas pensiones, pues sí, ayudarán a, a- a los mexicanos, a quienes recibimos. Yo, por ejemplo, recibo la tercera edad, pero sí, por supuesto que es un apoyo, ¿no? Pero creo que faltan estos programas como para desarrollarnos como personas. O sea, apoyar a un joven, sí, está bien, que estudie con su pensión, eh, pues sí, es una beca, ¿no? Para los jóvenes. Pero yo creo que las oportunidades hay que abrir más oportunidades, ¿no? Porque el que yo te dé un dinero no te va a resolver esto. Es como, pues cuando hace muchos años iban al campo, les daban una pareja de gallinitas o una pareja de vacas, la gente no sabía cómo manejarlas, cómo hacer crecer su granjita y finalmente se los comían y seguían en la misma pobreza. Entonces yo creo que las políticas tienen que diseñarse de mejor manera para que de alguna, pues, seamos un poco más autosuficientes como ciudadanos, como personas, ¿no? Y sí, que no se quede nada más ahí, como tú dices, hay programas, hay cuestiones, problemas fundamentales, sobre todo en el caso de las mujeres, problemas fundamentales que hay que atender y que pues no estamos viendo que realmente se tomen medidas a profundidad. Sí que se han mejorado los cuerpos de seguridad y todo esto, pero o sea, esperemos que las cifras para el siguiente informe realmente nos hablen de que nos va mejor a las mujeres. Sí, es una realidad lo que mencionas, Vero. A, a mí me parece que hay buenos programas, pero igual y falta más regulación. No sé, creo que tienen buenas ideas, las ponen en práctica, pero en lo que funcionan está canijo, ¿eh? Hay programas muy buenos, como es Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se tiene una beca, pueden entrar a diversos espacios de trabajo y empezar a tener esa experiencia laboral que se te exige, se te pide en en cualquier trabajo, ¿no? Para que puedas entrar a trabajar. Em, Me parece que el sueldo que les dan incluso es muy elevado, ¿eh? ¿Por qué?
porque, ahí me van a escuchar y lo vayan a bajar, pobres, pero me parece muy elevado porque no son los sueldos que vas a encontrar cuando llegues a algún trabajo, ¿eh? Después, por ejemplo, de esta capacitación que se les da, me parece que cuando se topan con la realidad laboral de este país en el que la verdad es que los sueldos son muy bajos y que ellos mes con mes tengan un salario, me parece que bastante bueno para la poca experiencia que tienen. Creo que va a ser un golpe de realidad para ellos, ¿no? Pero bueno, igual las pensiones que se dan a los adultos mayores, a mí me parece, la verdad es que una maravilla porque muchas veces se dejó en el olvido a las personas de la tercera edad. Se les dejó, pues sí, quién sabe cómo le hacen, quién sabe cómo viven. Obviamente tienen otras situaciones en las que necesitan ser apoyados. eh, no sé, hay muchas personas que ya no pueden caminar, que ya no pueden salir solos, que ya no pueden hacer muchas actividades por sí solos. Y me parece que el hecho de que tengan por lo menos para comer, lo básico, porque tampoco es una pensión obviamente tan grande, pero me parece que sí fue un acierto desde hace varios años que ya lo hicieron, ¿no? Y ha subido y ha incrementado y me parece que por esa parte el gobierno lo ha hecho bien. Pero también hay muchas situaciones en la que todos estos programas se han desvirtuado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ahí hay muchos chanchullos, por decirlo así, en la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay muchos abuelitos que son amedrentados por sus familiares y les quitan las pensiones. O sea, como que intentan tapar un problema, pero destapan como otros tres o cuatro y ya se quedan así de, pero yo ya resolví esto, entonces ya no, o sea, hay lo que caiga, ¿no? Entonces me parece que les falta más cuidado en ese aspecto de ver todas las aristas del problema y no nada más tratar de resolver uno en específico. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Estoy muy honrada de darle la bienvenida a la maestra Gudelia Delgado Mesa y voy a leer su semblanza. Ella es feminista, abolicionista, es activista, defensora de los derechos de las mujeres basados en el sexo, es integrante de las colectivas Ni Una Menos, Apomunda, María Verde, fundadora de la Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas y del Frente Abolicionista de Tabasco. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Mercadotecnia, diplomada en Mercadotecnia y Estrategia, redacción de textos científicos, mediación lectora, comunicación política y mediación de la violencia contra las mujeres por razón de género. Ha recibido diversas capacitaciones en feminismo y violencia contra las mujeres, así como en promoción y creación de literatura. Ha sido docente, ha ocupado varios cargos políticos, es escritora, es tallerista, conferencista. Querida Gudelia, adelante. En primer lugar, vámonos con la premisa fundamental para abordar el tema del borrado, pues es abordar el tema del lenguaje. Y nosotras y nosotros, en un mundo nombrado. Casi todo lo que existe tiene un nombre. Hay muchas cosas que existen y aún carecen de él. Pero hay muchas cosas que ya son nombradas. Y en la medida que nosotras nos hacemos de esas palabras,
eso nos da poder sobre el mundo, porque poder nombrar el mundo es también poder incidir en él. Yo soy una amante de las palabras. Una de las razones por las cuales soy promotora de lectura es porque a mí en mi infancia las palabras me ayudaron a escapar de un mundo real que a mí me parecía insoportable. Y las palabras contenidas en los libros me han acompañado desde siempre porque para mí funcionan como una terapia de evasión. Es escaparme de lo intolerante que me resulta a veces el mundo para meterme en uno distinto. Y me pude asir a ese mundo paralelo en razón de comprender las palabras y lo que ellas entrañan. Las palabras no solo describen el mundo, las palabras construyen y configuran el mundo. No, y una vez que prescindimos de una palabra y dejamos de nombrar algo, también ese algo tiende a desaparecer. Por eso es tan importante reflexionar en el tema que hoy nos convoca del borrado. Y yo les invito en este momento a hacer un ejercicio. Ojalá que todas las que nos escuchan puedan cerrar por un momento sus ojos y guiarse únicamente por las palabras que les voy a decir. Cierren sus ojitos para que en ellos no brille la ignorancia, diría Patio Lamendi, pero este experimento no es para ello. Cierren sus ojitos y yo les voy a decir, imagínense un mango maduro, grande, jugoso, amarillo, con muchísima pulpa. Y ahora le están echando a ese mango chile piquín, chamoy, salsa de chile, un chorrito de limón y se lo van a llevar a la boca. Y ahora sí pueden abrir sus divinos ojos y comentarme, espero que así sea, si su cuerpo tuvo una reacción respecto a estas palabras. Nuestro cuerpo reacciona al lenguaje porque el lenguaje nos crea una realidad. Y dudo, y si no me moriré de envidia, que alguna de ustedes tenga efectivamente un mango a la mano, pero pudimos sentir la saliva en nuestra boca. Pudimos sentir esa emoción de llevarnos a la boca un sabor reconocido. Ese reconocimiento de las palabras crea sensaciones y ninguna otra palabra que yo diga va a suplir el ejercicio que les acabo de hacer, porque no es lo mismo que yo les diga que ahora imagínense tomando un jarabe para la tos y su cerebro no va a reaccionar igual, porque las palabras, queridas mías, importan, las palabras construyen, las palabras hacen realidad. Y las palabras forman parte de ese pacto social en el que coincidimos en que una palabra nombra algo o nombra a alguien. Y que ese es un código común en el que convergemos. Y una vez dicho lo anterior, vamos a partir. El tema que a mí me toca, que es el de borrado jurídico, pues no es un fenómeno que haya nacido así por generación espontánea y un buen día nos levantamos y ya estábamos siendo borradas de las leyes. No. A este borrado jurídico del que vamos a hablar hoy le precede, lo sabemos ya, y Vanessa nos hizo el favor también de contextualizarlo, un borrado histórico. Son siglos y siglos antes del nacimiento del feminismo e incluso después de él, lamentablemente, en que lo que ha reinado en el mundo y lo que ha controlado el mundo es una visión androcéntrica de este. Es un mundo descrito por hombres, escrito por hombres, controlado por hombres, determinado y nombrado por hombres. Nosotros tuvimos en ese borrado histórico una exclusión de la narrativa histórica, social y política. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón, espero no ser muy simplista, que sobre la diferencia sexual, que es absolutamente natural y demostrable, material, que es la diferencia sexual, sobre esa diferencia sexual se fundó una desigualdad social. Y esa desigualdad social, pues es la premisa del patriarcado. Que nosotras estamos por nuestro sexo en una clase inferior subordinada
y ellos, los hombres, en una clase superior dominante. Una clase sexual que a nosotras nos oprime y a ellos privilegia. Esa es la premisa fundacional del patriarcado y se funda en esta diferencia sexual. Pudiéramos pensar que la inclusión de las mujeres ya nos marcaba un hito, Vanessa, del año en que, lean por favor Alda Facio, léanla, lean todo lo que ella tiene que decir respecto al nacimiento de las mujeres como sujetas, como seres humanas, porque no fue hasta entonces en que se reconoció que la violencia contra nosotras era una violencia de derechos humanos. Pero si nos vamos a la cuestión de lo que peleaban las sufragistas, que constituyen ellas en sí mismas toda una ola del feminismo, pues era ser incluidas en un derecho ciudadano básico como es el derecho al voto. Este mapa que aquí les muestro resume los años en que por primera vez las mujeres tuvimos acceso al voto, reconocimiento del voto, por cierto, porque pues decimos, elegir nuestras palabras, como bien lo decía Vanessa, es un posicionamiento político. Entonces, no es que nos hayan concedido el derecho al voto, es que se nos reconoció el derecho que debimos haber tenido siempre. En nuestro país, por ejemplo, pues fue en 1947 cuando surge el decreto que dice que las mujeres ya podemos votar en elecciones municipales, ya que fue hasta 1953 cuando surge el decreto en donde podemos votar en cualquier tipo de elección. Pero fíjense, les traigo dos momentos históricos que nos dan un mejor panorama de cómo la lucha ha sido ardua, ha sido histórica, no ha sido fácil y no ha sido pareja. En Nueva Zelanda, que fue el primer país en reconocer el voto de las mujeres, con algunos candados, pero el reconocimiento al fin y al cabo fue en 1893. Arabia Saudita apenas en 2015. No tengo que platicarles porque creo que todos lo sabemos, lo que está pasando ahorita con la regresión de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en los gobiernos talibanes. Pero Brunei, por ejemplo, es uno de los países que nunca ha reconocido el derecho al voto de las mujeres. Es decir, no tenemos todo ganado y no hemos sido nombradas en muchas de las constituciones del mundo. Y al no ser nombradas en las constituciones, no han sido reconocidos nuestros derechos como ciudadanas, ya no digamos de primera categoría, como ciudadanas, nada más, sin categorización con ninguna. Este borrado histórico que empezamos a increparlo y a combatirlo a partir de nuestra inclusión en las constituciones, pues tiene muchas protagonistas. Me gusta citar a Hermila Galindo porque ella, al igual que en el siglo XVIII, Olympe de Gouges en Francia, así como Olympe de Gouges un día dijo, bueno, yo ya peleé junto con todas estas personas, hombres en su mayoría, en la Revolución Francesa, pues ahora justo es que a las mujeres también se nos reconozca que nosotras somos ciudadanas, e hizo pues la famosa Carta de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, motivo por el cual fue decapitada. Hermila Galindo en México, porque esta lucha de Olympe de Gouges pues se reproduce en todos los países del mundo. Hermila Galindo fue transgresora en 1917, con todo y que sabía que en la Constitución mexicana no se permitía el derecho a votar y ser votadas de las mujeres. Aún así fue y se postuló para un cargo de una diputación federal en el distrito de la Ciudad de México, bueno, del entonces Distrito Federal. Y pues le dijeron, pues no, tú serás muy filósofa, muy pensadora, muy revolucionaria, mucho que has ayudado, pero el espacio para las mujeres no existe. Y fue hasta 30 años después, como ya vimos, en 1947, cuando pues este derecho fue reconocido. Es decir, en México, circunscribiéndonos a nuestro país, apenas tenemos constitucionalmente 78 años de ser nombradas. Porque quiero decirles, queridas mías, que el único cambio que se le hizo al artículo 34 constitucional para que nosotras fuéramos sujetas de derecho es incluir en el mismo la palabra mujeres.
No se hizo ningún otro cambio a dicho artículo. El artículo decía, son ciudadanos mexicanos los varones que tal, tal, tal y tal. Y para que nosotras pudiéramos votar, dijeron, son ciudadanos mexicanos los varones y las mujeres que tal, tal, tal y tal. Y las mujeres, 3 palabras, queridas mías, entre ellas la palabra mujeres. Eso bastó y por eso esta defensa epistemológica, porque lo que implicó esa incorporación, pues fue nada más y nada menos que el reconocimiento de nuestra ciudadanía. Habrían de transcurrir otros años hasta 1974 para que se reformara el artículo 4º constitucional y se estableciera allí la igualdad entre hombres y mujeres. Una igualdad obviamente jurídica, una igualdad que en la realidad todavía no es tal, lo vemos, y una igualdad que de ninguna manera, y esto ojalá nos lo grabemos bien, sobre todo para aquellas que están todavía arribando al feminismo y arribando a la teoría feminista, que la igualdad no es igualitarismo. Igualdad no significa que queremos ser iguales a los hombres, de ninguna manera, y quien lo quisiera en su sano juicio. De lo que se trata esta igualdad es de una igualdad en dignidad. En dignidad, porque la dignidad, queridas mías, es aquello que sostiene nuestros derechos humanos básicos, mismos que nacieron en la defensa y reconocimiento de esta dignidad de la que debemos gozar por el hecho de ser seres humanos. Bien, el borrado jurídico y este contexto histórico es para decir que pues no es que empezó ayer. Este borrado jurídico nace hace 30, 40 años junto con el transgenerismo. Es que este patriarcado posmoderno, no se puede llamar de otra manera el transgenerismo, así como el feminismo es el hijo no deseado de la ilustración, ya lo dijo Amelia Valcárcel, ya no. El transgenerismo, yo diría, es el hijo muy deseado del patriarcado posmoderno. O sea, le salió la jugada maestra al patriarcado. Y pues puede decir, no es solo que no nombremos a las mujeres, sino ahora se trata de anular la diferencia sexual que existe. Y no es solo que nos quiten al feminismo a nuestra sujeta política que somos nosotras. Es que nos están borrando al 52% de la población mundial, sea activista o no, conozca de feminismo o no, se considere sujeta o no, de todas maneras nos están borrando a todas. ¿A través de qué se sostiene este borrado del transgenerismo? Bueno, de decir que el sexo no existe, y al decir que el sexo no existe, entonces se cae todo el sistema en el que se sostiene esta lucha por nuestra emancipación. Se cae la sociedad como la conocemos, ¿no? Y bueno, y nos dicen el sexo no existe y el género es una identidad. Bueno, con todos los problemas que ello conlleva y que, insisto, en el afán de no ser reduccionista, porque creo que también es un término del que me han acusado, entre muchos otros, sería muy larga la lista de los conceptos que han empleado para desacreditarme, pero es un tema, es un concepto, el género, muy problemático, con todo el que haya tenido la mejor de las intenciones por parte de las feministas para que sirviera, ya lo dijo también Vanessa, como una herramienta para ver con toda claridad esta desigualdad social de la que hablábamos, para que ahora lo conviertan nada más y nada menos en una identidad, con lo que conlleva que cualquiera puede ser mujer. Queridas mías, y si cualquiera puede ser mujer, entonces ser mujer no es nada y no lo es nadie. A eso nos lleva los totalitarismos de este transgenerismo, que es la versión más acabada del patriarcado posmoderno. El sexo no es lo que atenta contra ningún derecho. El sexo es una materialidad biológica, real, verificable. Lean, obviamente, por piedad, a la maestra Laura Lecuona en su libro Cuando lo trans no es transgresor. Al final traigo la liga de la página Contraborrado de Mujeres, donde pueden verificar toda la bibliografía que necesitamos para abrevar en esta teoría desde el piso político abolicionista. Y bueno, el sexo no es
lo que problematiza o lo que dificulta nuestro ser liberado en el mundo. Lo que lo hace es el género que crea la jerarquía sexual que atenta contra los derechos de las mujeres. Entonces, Tasia Arangues Sánchez, que es una filósofa española, quien yo les recomiendo también leer, resume muy bien los 3 estadios, las 3 etapas por las que pasa el borrado jurídico de las mujeres. En primer lugar, nos dice ella, lo primero que hace el transgenerismo y este afán de borrado es sustituir en los textos jurídicos, en las leyes, en las constituciones, en los códigos, la palabra sexo por la palabra género. Y esto pues no es una cuestión menor, porque si el género nombra todo y nombra a nadie y nombra un deseo, entonces pues ya no existe la opresión en razón de nuestro sexo, sino pareciera que la opresión que vamos a padecer las mujeres, pues es por nuestro simple gusto y elección, porque podríamos elegir no ser mujeres y en ese momento, en automático, ¿verdad? Y por designio del dogma transgenerista, pues nos vamos a olvidar de esta opresión. La segunda etapa de este borrado jurídico, que se da a nivel mundial, es que se introduce el derecho de libre determinación de la identidad de género, la sustitución de la transexualidad por el transgenerismo, la eliminación de términos que aluden a las mujeres y el empleo de términos que producen la impresión de que el sexo biológico no existe. Y voy a desenmarañar un poquitito nada más esta segunda etapa, que es de hecho en la que estamos viviendo actualmente en muchos países. Ahorita vamos a ver el mapa de cuáles, porque sustituir la transexualidad, y aquí vuelvo a la importancia de las palabras. Yo me sigo preguntando, ¿por qué carambolas existe la palabra transexualidad? Si resulta que el sexo es inamovible, que cada una de las células de nuestro cuerpo está sellada y firmada, tatuada con nuestro sexo, porque somos machos o hembras en la especie humana, ¿por qué carambolas, y a quién se le habrá ocurrido, seguro no fue una mujer, el término transexualidad, que hace pensar en el imaginario social que es posible cambiar de sexo? Porque la transexualidad, pues en su raíz, ¿verdad? Aunque no nos vayamos a lo que describe el diccionario acerca de este terminajo, pues dice que es el tránsito de un sexo a otro. ¿Cómo es posible que haya una palabra en nuestro español para nombrar algo que es imposible? ¿Se fijan cómo las palabras hacen realidad? Porque si no existiera la palabra transexual, nadie estaría pensando que hay posibilidad de transitar de un sexo a otro. Nadie. Pero bueno, no obstante que ya había un acuerdo previo respecto a qué era la transexualidad, ahora, en esta segunda etapa del borrado de mujeres, del borrado jurídico de las mujeres, resulta que surge la palabra transgenerismo, que es aún más difícil de definir y que le sirve como paraguas a todo este movimiento transgenerista para decir, pues que cada quien sea lo que quiera ser. Y las mujeres no son una realidad biológica, son una idea, son un sentimiento, son un performance y se puede cambiar. Bien, este paraguas transgenerista ha traído consigo un neolenguaje. Y vamos a regresar de nuevo porque el neolenguaje también nos borra y también constituye un atentado epistemológico contra lo que nosotras sabemos que es ser mujeres. Y lo sabemos no solo por nuestras vivencias individuales, sino por el fenómeno social de la opresión. De él no nos habríamos dado cuenta, primero, si no nos atravesara la realidad de ser mujeres, y segundo, si no nos hubiéramos juntado y hacer esto colectivo, determinando que lo personal es político, para decir que ser mujer también implica en sí mismo y en esta sociedad patriarcal una opresión de la que no nos vamos a librar.
como no nos vamos a librar de nuestro sexo y ni quien se quiera librar de él. De lo que nos queremos librar es del sistema género que va a oprimir a nuestro sexo por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, pues no es solamente el paraguas transgenerista y todo lo indefinible que él acoge, sino que es también la sustitución de palabras que en las leyes pretenden determinar qué es ser mujer. Y entonces ahí tienen ustedes nuevas leyes en los países, y México no es la excepción, en la que ya como el término mujer no les agrada a ellos, les parece excluyente, entonces nos vamos a hacer personas menstruantes, personas vulvoportantes, personas con útero, como leí el otro día, agujero delantero, bueno, y una serie de términos que son ofensivos, que nos borran, pero que además vuelven al esencialismo biológico que tanto les molesta. Estas personas no hay manera de comprenderlas. No les convoco a que lleven esa tarea de tratar de comprenderlas. Mejor lean a quienes han hablado exhaustivamente sobre ello, para que vean que aquí en el transgenerismo no solo no hay una causa y no es solo que no sea un movimiento, o sea, porque no tiene un sujeto político como lo tiene el feminismo, porque no tiene una agenda como lo tiene el feminismo, porque no tiene una teoría válida como lo tiene el feminismo. Lo único que pretende el transgenerismo es la sustitución y el borrado de las mujeres. Es decir, lo que ha pretendido el patriarcado desde que el mundo es mundo, nada más que en su versión más terminada y neoliberal. Bueno, la tercera etapa a la que todavía vamos a acudir, lamentablemente, y si todo sigue como va, es que finalmente el transgenerismo, que es el preludio del transhumanismo, también las invito a que investiguen acerca del término transhumanismo, que es más allá del transgenerismo, pues es la eliminación en cualquier identificación oficial, registro civil y las leyes de la eliminación del sexo. Ya no es solo que ellos se puedan nombrar mujeres, sino que nadie se nombre en este binarismo que también tanto les molesta, el binarismo sexual, que nadie pueda categorizarse en alguno, que nadie pueda nombrarse a sí mismo como perteneciente a una categoría. Simplemente que se diluya, se borre y seamos las personas que querramos ser. Y esto no tiene nada que ver con la psicología positivista, sino es lo que estos señores del dogma y de los mantras dicen. Bien. Huelga decir todo lo que ocasiona y todos los problemas que conlleva y el riesgo de los derechos basados en el sexo que tanto trabajo y tanto tiempo nos han llevado a las mujeres poderles arrancar al sistema, para que hoy, cuando ser mujer es una idea, entonces todas las leyes que están hechas para la protección de nosotras como sujetas pertenecientes a un sexo, pues simplemente no tienen razón de ser. No tienen razón de ser porque ya no nos protegen a nosotras, ahora protegen a todo mundo. O lo que es peor, ya nos combaten a nosotras mismas, que pasamos de ser la sujeta protegida de determinada ley a ser la sujeta perseguida por la ley hecha para defendernos. Y bueno, esto conlleva a una usurpación de nuestro sexo. Estos señores no es solo, y me refiero a señores porque la historia lo dice y les comento, hay bibliografía que habla del nacimiento del transgenerismo. Si esta hubiera sido una idea que se nos hubiera ocurrido a 10 mujeres, estarían todas puestas en un manicomio sin posibilidad de salir nunca en su vida, y si creen ustedes en otras vidas, pues en otras vidas también se quedaban. Esto no fue una idea de las mujeres, obviamente fue una idea de los hombres, además de hombres ricos, con posibilidades, que encontraron en esta causa, que no lo es, ya dijimos, una beta comercial, porque claro, el patriarcado no se puede desligar del mercado, y entonces encontraron toda una beta económica para explotar y pues qué mejor que haciéndolo de la mano de los derechos humanos que dicen defender
y lo que es muy triste y lamentable también, aunque no son las culpables, pues también de la mano de muchas mujeres que por verse en la bondad que siempre nos han dicho que debe ser una característica femenina, lo pongo entre comillas, pues respaldan estos movimientos a costa de borrarnos a nosotras mismas. Bien, en el país, esta es una, lamentablemente, pues tengo que investigar acerca de estas cosas, por mí me saltaría todo lo que tiene que ver con este tema, pero hay un informe mundial para que vean cómo hay recursos, pues, ¿no? O sea, nosotros ahí andamos, haciendo la vaquita, viendo cómo hacemos una encuesta de mujeres y demás, ¿no? Aquí hay dinero, queridas mías, y este dinero lleva a este movimiento a hacer un mapeo legal trans, así le llaman, por favor, lo entrecomillo y por eso les quise poner la ilustración para que vean que no es lenguaje mío, es el lenguaje que me encuentro. Y bueno, en este mapeo que es del año 2020, el último que se hizo, el siguiente se va a hacer a finales de este año, al menos 25 países, 25 estados miembros de la ONU ya permiten el reconocimiento legal de esto que llaman género o de identidad de género sin requisitos prohibitivos. O sea, 25 ya es, nomás porque tú lo dices, órale, vámonos, cambiar el acta de nacimiento, cambiar lo que sea tu identificación oficial, cambiar tus papeles escolares, cambiar todo lo que se tenga que cambiar. Son 25 países que lo hacen casi que sin ningún trámite, pero hay muchos otros, por lo menos otros 25, que lo hacen con algún trámite, con un amparo, con alguna gestión administrativa, pero que finalmente les conceden usurpar nuestro sexo. Y bueno, y en nuestro país no cantamos mal las rancheras. La ley, la mal llamada ley de identidad de género, que ya en muchos estados ha sido aprobada, pues les traigo este mapita, lo encuentran en el Economista. Y fíjense ustedes cómo ya el país se tiñó de verde, que para efectos de esta ilustración son los estados del país que cuentan con procesos administrativos para acceder a la identidad de género con respaldo legislativo. Es decir, ya está en la ley. No es solo que puedan hacer el trámite administrativo, sino que su ley se los permite. ¿Ok? Son 22 estados de la República ya. Los estados que ustedes ven en amarillo, que nada más son 2, cuentan con procedimientos administrativos para acceder a la identidad de género, aunque no tienen la ley como tal, pero pueden acceder perfectamente. Y los poquitos rojos que ven por ahí, entre los cuales está orgullosamente Tabasco, y a ver durante cuánto tiempo, no cuentan con procedimientos administrativos para acceder a la identidad de género. Aquí en mi estado, hoy por hoy, o se tienen que ir a otro estado para hacer este cambio de identidad, que además hay todo un turismo legal de identidad de género para vente a Veracruz, vente a no sé dónde, y aquí ya sales con nueva identidad. Resulta que pues en nuestra ley afortunadamente todavía no lo contempla. Pero miren, este mapa no va a durar mucho tiempo de esos colores, lamentablemente, si todo va como va, porque en la agenda legislativa de la mayoría de estos estados que están en rojo, pues está previsto legalizar esta ley de mal llamada identidad de género. Entre muchas leyes que pudiera citar, les traigo una en particular porque de verdad les convoco a que la lean, pero cuando lo vayan a hacer, por favor, no lo hagan con el estómago vacío, tengan a la mano un antiácido, chéquense su nivel de estrés, de cortisol, porque si leen la ley, así se llama, la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTI+, así se llama, de la Ciudad de México, que nació en el año 2021, se los juro que se les van a revolver las tripas. O sea, no hay manera de que eso pase un brevísimo filtro teórico del feminismo si leemos esta ley. No las voy a tosigar ni les voy a amargar su mañana sabatina leyéndoles toda la ley, pero es que de verdad aquí, esta fue la primera ley en la que en nuestro país, porque en el mundo ya está, se determinó si es que esto se le pudiera llamar determinación, se conceptualizó si esto pudiera llamarse concepto,
la identidad de género. Y se las voy a leer con el poco de paciencia que me deja mi café que tomé hace 2 horas. Se los voy a leer por completo y dice, según el artículo 4 de esta ley, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Este concepto crea el espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres o se identifican como ambos. Queridas mías, si alguna de ustedes puede poner esto en palabras llanas, incluso pues pueden hacer una tesis al respecto de cómo emplear mal el español y de cómo hacer una definición que resulte mucho más confusa que cualquier premisa que hayas llevado a lo que creías que era la identidad de género, pues esta ley se puede ganar un premio por hacerlo. De verdad, es un reto a la lógica y a la epistemología, por supuesto. Cuando digo que, aunque efectivamente, por citar un ejemplo, la perspectiva de género es una herramienta nacida en el feminismo, que fue de utilidad para explicar que nuestro sexo no era una condena, sino que el género lo era, este sistema creado sobre nuestro sexo, y que nació la perspectiva de género como una lupa para observar esa jerarquía desigual. Bueno, hoy ya no nos está sirviendo mucho, porque hoy estas nuevas leyes, como esta del año 2021, fíjense ustedes, y si quieran, beban otro trago de la bebida que tengan ahorita a la mano, porque ahí les va cómo definió esta ley la perspectiva de género. Concepción metodológica que consiste en eliminar las causas de opresión por un género, tales como la desigualdad, inequidad o jerarquización de las personas, con un enfoque que considere la realidad particular que viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, progresividad y no discriminación, y contribuye a construir una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades. ¿Ustedes entendieron? Yo tampoco. Pero fíjense cómo ya hay una perversión, una corrupción, una anulación, no solamente del término mujeres, sino de toda la metodología que se creó desde el feminismo para estudiar esta jerarquía sexual y sus terribles consecuencias. De verdad, si aguantan, pues léanla. Léanla en su totalidad, no es mi caso, no hoy, no lo voy a hacer hoy, no me voy a lacerar más y me voy a ir a lo que sigue. Este borrado neopatriarcal que estamos viviendo y que va a continuar en tanto aumenta o en cuanto arribamos a la tercera etapa que Tasia dice que es a la que nos va a llevar este borrado jurídico de las mujeres, pues tenemos además una nueva producción. No es ya solo que nos borraron de nuestras leyes o que están empleando términos ofensivos o que están creando un neolenguaje en el que ser mujer no es nada, sino es además la cancelación, el castigo, la persecución, la exclusión, el borrado social que se hace de aquellas mujeres que nos atrevemos a hacer críticas del transgenerismo. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Muchísimas gracias también, Vero, Joana, porque ya concluimos la Escuela de Verano Feminista. Tuvimos una sesión bastante buena, muy intensa, el fin de semana previo, y pues la verdad es que estamos muy contentas, satisfechas de lo que se generó, y esperamos que el próximo año, en nuestro curso número 11, podamos tener todavía más participantes. Muchas gracias, Vero, Joana. Y la verdad es que cada escuela de verano es un manjar de verdad. Es una delicia ver a todas nuestras ponentes, nuestras maestras, brindar todos sus conocimientos a las chicas y ver cómo muchas de las chicas que van llegando y que se van adentrando a lo que es el feminismo, el ir viendo cómo van evolucionando, cómo van creciendo, cómo van aprendiendo, porque se ven en sus comentarios sobre todo, porque sí los leemos, sí revisamos y sí estamos atentas en cómo van creando este conocimiento nuevo y este pensamiento feminista que tratamos de lograr con cada EBFEM que realizamos. Si no se han acercado a ningún EBFEM, esperen la del próximo año, esperemos que sea igual o mejor de grandiosa que la que tuvimos en esta 10ª generación. Y como siempre, la verdad es que te quedas con un gran sabor de boca con cada cierre del EBFEM. La verdad es que yo disfruto muchísimo todas las sesiones, todas y cada una de las sesiones. Entonces, pues bueno, si no han tenido la oportunidad de inscribirse, espérense al próximo año, inscríbanse, no se van a arrepentir. Pero pues bueno, nos vemos, Berito, tenemos frase. Sí, pero también quiero agradecer a todas las compañeras de las Constis, a ustedes, Joana, Ivonne y a todas las demás compañeras que hicieron un equipo súper sólido para que mantener esta escuela de verano, no porque se nos estuviera cayendo, porque pues cada vez la hemos ido tomando diferentes generaciones de las Constis, porque por las Constis han pasado muchas, algunas seguimos ahí de necias, con todo el gusto y el placer y el amor por nuestra colectiva, pero sí creo que con quienes se van integrando a esta organización, cada vez es más sólida, cada vez hay como que nuevas cosas, novedades, los carteles, o sea, todo está, la verdad, sí es un trabajo. Para quien no sabe lo que pasa atrás de la escuela de verano, esto es como un atrás de cámaras, es un trabajo intenso, casi de 24 horas, y bueno, desde la planeación, desde acercarse a las ponentes, desde pensar quiénes pueden ser nuestras ponentes, que tenemos ponentes que ya son de casa, la doctora Pilar Alberti, la doctora Patti Olamendi, o sea, son así como, pues ellas son así como dice la doctora Olamendi, ¿no? Ya son del inventario de las Contis, porque no nos han fallado en ninguna escuela de verano, ¿no? Entonces, y bueno, y la colaboración de compañeras y también nuevas compañeras que pues se van integrando y nuevas ponentes también que vamos conociendo porque tenemos la suerte de que el feminismo se va extendiendo cada vez más porque se va entendiendo, ¿no? O sea, precisamente leía hace rato que en esta evolución del feminismo, pues en los años 70, 80, pues era un feminismo de, pues como para las élites, digo yo, ¿no? Para las intelectuales, para estos niveles medios, altos que podían romper ese techo de cristal y ocupar otros cargos, pero es un feminismo para todas, ¿no? Para quienes trabajan, pues para quienes estudian, para las obreras, para todo mundo es el feminismo. Y precisamente quiero cerrar con una frasecita corta de la doctora Marcela Lagarde, que dice, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Nuestra escuela de verano es muy amorosa para todas nuestras alumnas. Muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.